Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey. Hoy es viernes 28 de abril de 2023 y este es el resumen semanal de los mercados. Bien, comenzamos por Estados Unidos, donde tuvimos una semana bastante movidita, como podemos ver por el tamaño de las velas rojas y verdes. Y bueno, terminamos dentro de todo muy bien, a pesar de la gran volatilidad que hubo en la semana, en medio de la parte más importante de la temporada de balances. Y a ver, si uno se pregunta qué pasó acá, qué pasó martes y miércoles para que veamos estas velas rojas tan grandes, bueno, obviamente que siempre en los mercados puede haber varias causas, porque sabemos que a corto plazo en los mercados muchos se mueven por azar y muchos se mueven por emocionalidad, sentimiento de manada, pero si tendríamos que buscarle una explicación a esto, podemos decir que fue lo de el colapso definitivo de otro de los bancos que estuvo involucrado en estos problemas de liquidez que vimos en marzo con el Silicon Valley Bank. En este caso, el First Republic Bank parece que finalmente va a terminar de colapsar, a pesar de que lo habían ayudado otros bancos, los bancos más grandes, básicamente porque, bueno, se le fueron los depósitos. O sea, ya sabemos que este sistema, el sistema bancario, está basado en la confianza. Cuando los clientes pierden la confianza en un banco, es muy difícil remontar eso. De hecho, si vemos la cotización FRC, es el código del First Republic Bank, vemos que venía más o menos en $120 más o menos cuando arranca la crisis, y bueno, y ahora termina acá. Hoy solamente 43,3% de baja. Si vemos los últimos 5 días, tomamos acá el cierre de la semana pasada y podemos ver, vamos a ver si tomamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, si tomamos desde acá, por ejemplo, y medimos acá, vemos un 73% de caída con respecto al viernes de la semana pasada. O sea, 73% de caída desde los $14 y pico a los $3.50 que fue el cierre. O sea, 70 y pico por ciento de caída con respecto a la semana pasada, y ni que hablar, por supuesto, a lo que era en marzo. O sea, estamos asistiendo ya al colapso definitivo, pero de vuelta, vemos que esto afectó, pero no demasiado, o sea, porque generó 2 días de volatilidad, pero no mucho más, porque básicamente ya los analistas, incluso los portfolio managers más conocidos como Howard Marks, por ejemplo, que ha escrito un memo últimamente hablando de esta crisis, ya han explicado muchas veces de que esto no es una crisis sistémica, a pesar de que estuvo en el medio el colapso del Credit Suisse. Ya sabemos, como lo hemos explicado, que el Credit Suisse era desde hace más de 10 años un banco zombie, así que la muerte definitiva del Credit Suisse hace poco más de un mes fue la crónica de una muerte anunciada. O sea, era un banco zombie, al igual que le pasa al Deutsche Bank. La diferencia es que el Deutsche Bank es bastante más grande que el Credit Suisse, y en este caso estamos asistiendo a el colapso de estos pequeños bancos regionales. Una lástima, porque una de las características que tiene el sistema, o que tenía el sistema de Estados Unidos, a diferencia del europeo e incluso del argentino, latinoamericano, es que el sistema bancario de Estados Unidos está bastante diversificado. Obviamente que existen los 4 grandes bancos, pero también había muchos bancos regionales. Desgraciadamente, la tendencia durante las últimas décadas es a la concentración, a terminar como Argentina, por ejemplo, donde hay 4 o 5 bancos que tienen prácticamente toda la cuota de mercado. En Europa pasan cosas similares, sobre todo en España, pero acá lo que tenemos que tener en cuenta, lo más importante, es que esto no se trata de una crisis sistémica. O sea, y aparte estamos hablando de que esto que ocurrió, de vuelta para volver a explicarlo, no es el resultado de la codicia, la avaricia, la negligencia, como fue la crisis financiera de 2008, donde los banqueros se apalancaron mucho y, o sea, con deuda, e invirtieron esa deuda, ese dinero que tomaban, en activos de muy alto riesgo, o sea, activos muy tóxicos como las hipotecas subprime. Acá no pasó nada de eso. Acá lo que ocurrió fue que en 2020 los bancos se encontraron con mucho cash, con un gran aluvión de depósitos, y no tenían a quién prestárselo. Entonces hicieron lo más coherente, que fue invertir en bonos del tesoro. Y su único error, su principal error, fue no haber cubierto el riesgo
de tasas de interés, porque claro, o sea, estaban invertidos en los activos más seguros que habían, daban muy poca tasa, entonces sabemos que la cotización del bono y la tasa se mueven de manera inversa. Entonces, a medida que la Fed subió la tasa de interés, el precio de los bonos comenzó a bajar y claro, cuando los bancos empezaron a recibir demandas de retiro de depósitos, obviamente como el depósito para el banco es un pasivo y el bono del tesoro en este caso era un activo, si te están rescatando los pasivos vos tenés que vender activos para hacer frente a ese rescate de pasivos. Y claro, lo que pasó fue básicamente eso, que los activos que habían invertido a un cierto precio en algún momento valían bastante menos por la suba de las tasas de interés. Obviamente que si los bancos hubieran podido dejar esos bonos hasta el vencimiento no hubieran perdido dinero, pero no era el caso y los bancos tuvieron que salir a afrontar pérdidas por vender los bonos por debajo del precio que lo habían pagado. Fue una cuestión circunstancial. El riesgo, o mejor dicho, el error de los banqueros fue no haber cubierto ese problema, ese riesgo latente de tasa de interés. Y estamos hablando de bancos regionales, de bancos relativamente pequeños para lo que es la economía de Estados Unidos. Y cuando vamos y miramos los bancos grandes, o sea, el JP Morgan, el Bank of America, Wells Fargo y el Citi, ninguno de esos bancos tiene ese problema. Todos tienen carteras de clientes bastante diversificadas, todos tienen muy cubierto, porque en general los bancos a nivel mundial cubren bastante el riesgo de tasa de interés, así que bueno, fue un error de estos bancos de no seguir esas prácticas. También obviamente ahí hay un poco de los organismos de control, los entes reguladores que no miraron este tipo de situaciones en los bancos, pero también es cierto es que no tenían obligación de mirarla. Así que bueno, para redondear, para no seguir aburriendo y otra vez con lo mismo con este tema, el First Republic Bank era un banco que bueno, ya había quedado tocado por el Signature Bank y el Silicon Valley Bank. Estaba ahí, lo ayudaron los otros bancos, pero los clientes del First Republic Bank no recuperaron la confianza. Obviamente empezaron a retirar los depósitos y los activos, y a medida que retiraron los depósitos, los activos del banco también disminuyeron y ya sabemos que las acciones van a seguir a eso, porque si se te caen los activos de la compañía en la que estás invertido, ¿cuánto pueden valer el precio de las acciones? Entonces, bueno, estamos asistiendo al posiblemente el final de este banco, pero de vuelta, no estamos hablando de algo sistémico. Tal es así que parece que el mercado lo entendió, porque hubo 1 o 2 días de bastante volatilidad y rápidamente jueves y viernes tuvimos 2 días de mucha suba. O sea, seguimos obviamente en un contexto de bastante volatilidad para lo que estábamos acostumbrados en 2021, pero es normal, o sea, hasta que la mayoría del mercado no se convenza de que no habrá recesión, o que si la habrá va a ser bastante suave, y de que la inflación eventualmente va a volver a los valores promedio históricos, y de que la Reserva Federal eventualmente va a bajar la tasa de interés, mientras que el mercado no se convenza de eso y haya muchas dudas, mucha incertidumbre en esta posible recesión que debería ser la más anticipada de la historia, bueno, vamos a tener volatilidad, porque seguimos obviamente en lo que parece ser el inicio de un mercado alcista, y acá lo que reina es el pesimismo de la descreencia. O sea, si estamos pensando que va a venir una recesión y después no viene la recesión, o es muy suave, puede venir tranquilamente uno y decir, ojo, pero fíjense que todavía lo peor no pasó. ¿Por qué? Porque si evitamos la recesión y el empleo sigue tan fuerte y la tasa de desempleo sigue tan baja y el crecimiento económico, nosotros esperábamos recesión y al final va a venir bien, entonces cuidado, porque eso puede motivar a la Reserva Federal a seguir subiendo las tasas de interés, porque puede seguir habiendo presiones inflacionarias y bla 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 bla. Siempre si uno quiere encontrar causas negativas para no estar invertido, para decirle a la gente que venda todas sus acciones, siempre la va a encontrar. O sea, y más típicamente después de un mercado bajista y al principio de un mercado alcista, siempre los va a encontrar. Entonces la cuestión es, estamos acá en este contexto, parecería que no hay razones para creer que va a haber una recesión, pero el mercado todavía está muy expectante, todavía está muy cauteloso y todavía está muy escéptico de que este sea el inicio de un mercado alcista, lo cual a nosotros nos beneficia porque nos permite aprovechar las bajas valuaciones que están teniendo las compañías en un contexto justamente de temporada de balance, donde han habido resultados que han sorprendido bastante bien, otros que han defraudado en algunos casos más o menos,
pero en definitiva seguimos teniendo valuaciones bastante atractivas. Todavía falta, por ejemplo, el balance de Apple, pero esta semana salieron, y ya la semana pasada también, de compañías bastante importantes. Así que vamos a hacer ahora un pequeño recorrido sobre Tesla, sobre Meta, Microsoft, Google y Amazon. Obviamente no quiero que se me haga un informe de más de una hora de nuevo, voy a tratar de pasar lo más rápido posible. Más que nada para mostrar un poco, bueno, a ver, qué es lo que anduvo bien y qué es lo que anduvo mal en las compañías que han reportado balance, pero por sobre todas las cosas, cómo ver esos números y ver cómo eso está reflejando esos números, es la parte cuantitativa de las características cualitativas de las compañías. Entonces, vamos a ir repasando una por una todas estas empresas y vayamos viendo qué fue lo que dijeron sus balances. Pero antes que nada, hagamos un repaso teórico de tema ventajas competitivas. Para eso voy a usar el libro de evaluación de empresas de McKinsey, aunque también podríamos usar el de tan solo los mejores lo logran, que también lo hemos visto acá en estos informes. El de invirtiendo en calidad también podría ser. Así que esos están en castellano, este no, así que también son un material útil de consulta. Básicamente vamos a ir a este capítulo, al 8, al de rendimiento sobre el capital invertido, porque en un momento, por acá abajo, está el tema de ventajas competitivas. Acá está, Competitive Advantage. Y está este cuadro que para mí es súper claro, como resume bien todo el tema de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes de ventajas competitivas? Acá tenemos como tres consecuencias de que una empresa ostente una ventaja competitiva. Puede ser que la empresa tenga poder de fijación de precios y de esa manera pueda fijarle a sus clientes precios más altos que sus competidores, y de esa manera, si mantiene costos similares, va a tener un mayor margen de rentabilidad. También puede ser que por estas ventajas competitivas la empresa pueda tener eficiencia en costos y en capital, o sea, de poder bajar sus costos o ser más productivo con el capital invertido. De la misma manera, o sea, la consecuencia vuelve a ser la misma, ¿no? Un mayor margen de rentabilidad, un mayor rendimiento sobre el capital invertido, que es justamente como se llama este capítulo. Y después hay una acá mixta, que es incrementar los rendimientos a escala, o sea, al escalar, o sea, al tener productos escalables. Entonces voy a ir explicando brevemente cada una de ellas. La primera ventaja competitiva son los productos innovadores, o sea, dice patentes o productos difíciles de copiar, o servicios o tecnologías que sean difíciles de copiar por la competencia. Acá siempre es como que Apple, al ser una empresa con tantas ventajas competitivas, surge siempre como un ejemplo obvio, ¿no? O sea, productos difíciles de copiar, o sea, la experiencia del usuario, o sea, ¿por qué hay empresas que tienen márgenes de rentabilidad tan altos y otras con márgenes tan bajos? Bueno, imagínense las empresas, por ejemplo, las empresas que extraen petróleo, las empresas que se encargan de vender petróleo, gas, o sea, son commodities, o sea, son productos homogéneos, entonces no son productos difíciles de copiar, no es que están protegidos por ningún tipo de patente, pero después cuando uno ve empresas de tecnología, ahí sí que tienen diseños protegidos, entonces eso le permite a la compañía tener un diseño protegido. Por ejemplo, pasó con lo de las cápsulas de Nespresso, de las cápsulas de café, que perdieron la patente hace muy poco y de repente se inundó el mercado con competidores que podían hacer el mismo diseño de las cápsulas, pero hasta ese momento Nespresso podríamos decir que gozaba en esa línea de productos de un margen de rentabilidad más alto que sus competidores, porque tenía esa patente de diseño en esas cápsulas de café y podía ofrecer estas máquinas de café con cápsulas que solamente las podían vender ellos porque tenían la patente. Ahora se venció la patente y ya entonces uno puede comprar cápsulas de otras marcas y aún así usarla en la misma máquina de ellos. Entonces ahí, claro, el poder del cliente aumenta y por lo tanto se arma una guerra de precios y por lo tanto el margen de rentabilidad, por lo menos en la venta de estos productos, baja. Después, segunda ventaja competitiva, la calidad, o sea,
dice, los clientes que están dispuestos a pagar una prima por diferencias reales o percibidas. Eso es muy importante porque las diferencias pueden ser reales o pueden ser percibidas por los clientes en cuanto a la calidad por encima de los otros competidores y servicios. Entonces tienen esa prima de precio adicional por encima de sus competidores. Volvemos al mismo caso de Apple, ¿no? ¿Cuánto vale un iPhone y cuánto vale el equivalente de Samsung? El S23 creo que es el último que sacó Samsung de la gama más alta. Bueno, ¿cuánto es la diferencia de precio? ¿Por qué? O sea, son tan diferentes las prestaciones que ofrece uno u otro teléfono, o sea, tan diferentes son entre sí. Podemos ir a lo mismo con el tema de las tablets, o sea, un iPad con respecto a una tablet de Samsung, o sea, hay diferencia de precio y uno pregunta, pero las prestaciones son muy diferentes. Bueno, acá hay un tema de calidad. O sea, Apple, a través de mucho esfuerzo y de mucho tiempo y de hacer las cosas bien, se ha logrado una reputación de alta calidad. Entonces, los clientes están dispuestos a pagar por productos de Apple precios que de ninguna manera pagarían por productos de Samsung, pero por una cuestión de percepción. Obviamente que puede haber un tema de calidad real, o sea, de mayor potencia tecnológica, de mayor calidad, de mayor durabilidad, pero en muchos de los casos, o sea, cuando uno ve la diferencia de el último iPhone contra el último Samsung de la serie S, ve que la diferencia de precio es bastante alta y que no se puede justificar solamente por prestaciones porque ofrecen servicios muy similares. Entonces ahí hay una percepción de calidad por parte del cliente que por supuesto es subjetiva y es el gran trabajo de la empresa y la genialidad de Steve Jobs haber podido introducir en la mente de sus clientes esa idea. Es una genialidad muy difícil de lograr, muy fácil de perder, así que aquellas empresas que lo logran, bueno, son las empresas que después se logran mantener. Con Coca-Cola pasa algo similar con respecto a su competencia con Pepsi. O sea, Pepsi durante mucho tiempo intentó demostrar que los clientes preferían Pepsi a través de muchas campañas publicitarias. No lo pudo lograr, siempre ha sido segunda por detrás de Coca-Cola. Tercero, también todo muy relacionado con lo anterior, la marca, los customers, o sea, los clientes están dispuestos a pagar una prima por la marca, incluso si no hay diferencias de calidad con respecto a los productos de la competencia. Volvemos al mismo caso de Apple. También puede ocurrir con el tema de los autos, porque los clientes están dispuestos a pagar por un BMW, por un Mercedes-Benz, un precio mayor al que pueden pagar por un Volkswagen, por ejemplo, o por un Ford. Bueno, hay un tema de marca. Esto no pasa siempre, o sea, el tema de que la marca te permita cargarle una prima, un sobreprecio a tus productos y que no por eso los clientes te van a dejar. O sea, no, digamos que hay empresas que tienen clientes que son menos sensibles al precio que otras, pero también es cierto que depende mucho de los rubros, porque por ejemplo Sony, por ejemplo, puede vender un televisor, o Samsung mismo puede vender un televisor, y ahí no tienen una ventaja de marca. O sea, una persona tiene que ir a comprar un televisor, un LCD de, no sé, 50 pulgadas, y va a mirar un Sony, va a mirar un Samsung, va a mirar un Noblex. Obviamente que hay diferencias de precio, pero la percepción de la diferencia de la calidad no es tan alta como pasa, por ejemplo, con un iPhone y con un teléfono de Samsung, por ejemplo, o con algún tipo de auto, con un auto de alta gama y con otros autos más de gama media. O sea, no siempre la marca te permite cargar un sobreprecio a los productos que vos ofreces. O sea, a lo sumo también puede lograr, tal vez no un sobreprecio, pero sí clientes mucho más fieles, clientes que estén dispuestos a repetir el consumo y no irse tanto a la competencia, a pesar de que cuando uno lo mira en la vida real, no hay barreras para que el cliente cambie, pero sin embargo el cliente percibe tu marca como una marca buena, entonces sigue recurrentemente comprando, a pesar de que tus productos son iguales, o sea, son iguales y tienen el mismo precio que los competidores. O sea, no ganás por un sobreprecio, no ganás por ganar un mayor margen de rentabilidad, sino porque tenés clientes más fieles. O sea, con tu marca no lograste poner un sobreprecio, pero sí lograste clientes más fieles, sobre todo en aquellas industrias donde al cliente no le cuesta nada cambiarse a la competencia. Puede ser
algo característico de Starbucks, por ejemplo, Starbucks, uno piensa, Starbucks, cafetería, o sea, ¿qué vende Starbucks? ¿Vende un café? ¿Vende un producto, una bebida? No, Starbucks vende una experiencia con sus locales, con sus productos, por supuesto, pero con el ambiente, con lo que la marca quiere representar. O sea, tengamos en cuenta que al cliente no le cuesta nada cambiarse a la competencia. O sea, acá en Argentina están las cafeterías de Habana también, está Café Martínez. O sea, ¿qué le cuesta al cliente de ir a un Starbucks o ir a un Café Martínez o ir a una Habana? El producto que va a recibir es bastante similar. Puede haber algunas diferencias en algunos productos de bebidas frías, en algunas recetas más propias de las marcas, pero en general los productos tienden a ser bastante similares. Entonces, ¿por qué Starbucks puede cargar ahí una pequeña prima? Bueno, por un tema de marca, por un tema de que la gente percibe a Starbucks como un café de mejor calidad que los otros, o valora la experiencia de Starbucks, y acá valorar estamos hablando de subjetivamente, la gente subjetivamente valora la experiencia de Starbucks más que la de estar en un café Habana, por ejemplo, o en un café Martínez, que son como los más conocidos acá de Argentina. Entonces, la marca es un tema complicado cuando uno tiene que analizar la ventaja competitiva que representa una marca, porque no siempre, como ya lo dije, no siempre tener una marca súper conocida, como puede ser Sony, por ejemplo, va a provocar que los clientes estén dispuestos a pagar un mayor precio por tus productos. Con la PlayStation pasó eso, por ejemplo. La PlayStation fue una de las consolas más vendidas del mundo porque era una de las más baratas, además de tener un gran catálogo de juegos. O sea, no porque Sony haya podido... O sea, Sony tuvo mucho éxito y ganó mucho, vendió muchísimo, ganó mucho dinero con PlayStation, no porque haya sido la consola más cara y con más margen de rentabilidad, sino todo lo contrario. Era la más barata, tenía un catálogo enorme, creo que tenía el catálogo más grande, por lo menos la Play 1 y la Play 2, y bueno, vendieron una enorme cantidad de consolas y tenían clientes muy muy fieles. Ya ahora cambió bastante el mundo de las consolas, pero bueno, me estoy quedando demasiado con este punto y no estoy siguiendo. Bueno, el cuarta ventaja competitiva son los clientes que han quedado bloqueados a tu compañía, que son clientes que están incapacitados o que no están dispuestos a reemplazar el producto o el servicio que utilizan por algún producto o servicio de la competencia. Más o menos parecido a lo que veníamos hablando. O sea, cuando la empresa logra que el cliente quede bloqueado, ya sea porque no puede salirse de los servicios, de los productos de tu compañía, o porque no quiere hacerlo, entonces ahí tenés una gran ventaja competitiva porque tenés un cliente repetitivo. Pasa mucho, bueno, con el tema de Nespresso, que ya lo había explicado. Claro, si vos te comprabas la máquina, quedabas bloqueado para comprar solamente las cápsulas de ellos. O sea, después perdieron la patente y ahora hay más competencia, pero pasa con el tema de los cartuchos de impresora, pasa con las empresas que instalan ascensores y que la verdadera ganancia va en el mantenimiento, pasa con las empresas que instalan alarmas también, y justamente la ganancia principalmente está en el monitoreo, pero también pasa, por ejemplo, con Microsoft, pasa con las empresas de software, por ejemplo Accenture, por ejemplo Oracle. O sea, aquellas empresas que logran, o sea, aquellas empresas que no venden tanto a consumidor final, sino que venden a otras empresas, pero que venden productos o servicios que se integran mucho con los procesos de negocio de las compañías que son sus clientes, son empresas que tienen una gran ventaja competitiva porque el cliente queda bloqueado, queda vinculado a largo plazo. Pasa con SAP, por ejemplo, la empresa alemana que vende estos software de CRM, de Customer Relationship Management, que es un software que puede integrar, puede abarcar todas las áreas de la compañía. O sea, imagínense una empresa grande, seguro conocerán empresas industriales, empresas comerciales grandes que han implementado los productos de SAP. Esos productos, esos servicios de software se integran tanto con los procesos de negocio de las compañías que después una compañía salirse, o sea, poder, digamos, terminar la relación de clientes con la empresa SAP y pasarse a la competencia, por ejemplo, que de hecho las hay, es muy difícil. O sea, lo mismo como les decía con Microsoft. O sea, cuando una empresa empieza a contratar los servicios de la nube de Microsoft, y lo mismo digo Microsoft, digo Amazon, digo también Google Cloud, pero principalmente Microsoft, porque Microsoft tiene más servicios y aparte lo une con el Office 365. Entonces, cuando tu empresa empieza a usar Microsoft Teams, por ejemplo, o sea, empieza a usar todos esos servicios para sus procesos de negocio, para diferentes áreas de la compañía,
después romper esa relación contractual para pasarse a la competencia, por más que la competencia sea más barata, es muy difícil porque ya hay toda una curva de aprendizaje nueva, ya hay todos tus empleados ya están acostumbrados a utilizar eso y vas a tener que reeducarlos para que aprendan a utilizar los nuevos productos, los nuevos servicios. Entonces todo eso es una curva que muchas veces los gerentes hacen los cálculos y dicen, mira, por lo que me voy a ahorrar y por lo que voy a recibir, porque seguramente voy a recibir algo muy similar, prefiero seguir como estoy. Entonces, empresas como Microsoft o empresas como Accenture, como Globant, gran empresa que se dedica al desarrollo de software y se integra muy profundamente con los servicios de sus clientes, son empresas que tienen esta ventaja competitiva y que cuando las analizamos, cuando miramos sus balances, tenemos que ver a dónde está presente esa ventaja competitiva. Por ejemplo, podríamos mirar el reporte trimestral, pero sobre todo el reporte anual, y ver si en algún momento los gerentes hablan de la tasa de retención de clientes que tienen, o de última, si podemos, no sé, les podemos tal vez mandar un mail a la parte de relaciones con el inversor de Globant, por ejemplo, si queremos saberlo, o podríamos, si somos accionistas, participar en una conference call que ellos dan y responden preguntas y preguntar a ver si está esa información. No son muy... digamos, no son muy de dar esa información las empresas. Hay empresas muy conocidas que lo dan, o sea, y sobre todo las empresas que lo dan son las empresas que tienen retención de cliente muy alta, por supuesto, porque quieren mostrar eso como una gran ventaja competitiva, pero calculo que si uno lo pregunta y si está interesado y está analizando una compañía, lo puede preguntar y puede ser que consiga esa información. Después, Rational Price Discipline, o sea, disciplina racional de precio, dice Lower Bound of Prices. Sí. Este es un caso muy puntual, es una ventaja competitiva bastante particular y muy propia de las industrias de commodities. A ver, yo me acuerdo que acá lo explicaba. Acá. Claro, ve que dice, en industrias de commodities con muchos competidores, las leyes de oferta y demanda empujarán hacia la baja los precios y el rendimiento sobre el capital invertido. Esto aplica no solamente a los commodities obvios como los químicos y el papel, sino también más recientemente a productos y servicios commoditizados como los tickets de aeropuerto, los asientos de los aeropuertos. Claro, lo que dice acá es, vos tenés industrias, por ejemplo la industria de las aerolíneas, en las que la competencia es tan fuerte entre las compañías y los servicios que ofrecen son tan comoditizados, o sea, son tan similares entre sí, que como dice acá, o sea, tomaría simplemente un incremento neto de solamente el 5 al 10% en los tickets de las empresas para convertir las pérdidas en ganancias. O sea, uno mira el estado de la industria, lo que fue la industria aeronáutica durante mucho tiempo, y todas las empresas perdían dinero. Entonces uno decía, ¿por qué no suben? Y aparte perdían dinero, y si subían así un 5 o un 10% el ticket del valor del pasaje aéreo, ya convertían esa pérdida en una ganancia. ¿Por qué no lo hacía? Bueno, decía porque estaban tentados a hacerlo, pero la competencia podía aprovechar y seguir haciendo una guerra de precios y de esa manera robarle los clientes a la empresa que estaba subiendo los precios. Entonces estaba siempre esa tentación, hasta que en algún momento dijeron, bueno muchachos, esto así no funciona, o sea, si no nos ayudan los gobiernos y nos dejan en la libre competencia, como pasó en Estados Unidos cuando se desreguló la industria aeronáutica comercial, lo que pasó fue que las empresas tuvieron que ponerse de acuerdo sin romper las leyes de la competencia para poder tener rendimientos sobre el capital invertido altos. Entonces lo que dice es esto, lo que dice acá es, mira, hay algunas industrias, como por ejemplo la industria de las aerolíneas comerciales, en las cuales existe esta ventaja competitiva. O sea, si vos compras una de las principales, como Buffett, ¿se acuerdan que Buffett tenía las 4 aerolíneas? O sea, dentro de la cartera de Berkshire Hathaway, Buffett tenía las 4 aerolíneas compradas. ¿Por qué lo hacía? Bueno, porque esta industria, lo que pasó es que se armó una especie de cartel, podríamos decir, entre las compañías, donde dijeron, miren, si nosotros competimos de una manera feroz, lo que va a pasar es que vamos a terminar todas quebradas o a lo sumo va a sobrevivir una. Lo que podemos hacer es más o menos ponernos de acuerdo sin violar las leyes de la competencia, sin que esto sea una colusión, o sea, una colusión de empresas, para poder ganar un rendimiento sobre el capital invertido alto, que todas podamos tener buenas ganancias y
de esa manera mantener nuestras hojas de balance saludables. Bueno, eso fue lo que hicieron y el rendimiento sobre el capital invertido de estas compañías es más o menos de un 15%, que está bastante bien por ser una industria ultra competitiva, y eso le permite a todas las empresas crear valor para sus accionistas de manera recurrente todos los años y mantener una competencia que beneficia también a los clientes. Entonces, bueno, pero esa es muy puntual, o sea, no es la primera ventaja competitiva que yo buscaría en una compañía, buscaría más bien las anteriores o algunas de las que siguen. Por ejemplo, ya pasando a las ventajas competitivas que provocan una mayor productividad, tanto en los costos como en la productividad del capital invertido. La primera ventaja competitiva que ponen es métodos de negocios innovadores, o sea, que tus métodos de negocios sean difíciles de copiar y que contrastan un poco con lo que está establecido en la industria. O sea, si vos podés ser una empresa que hace un producto extremadamente similar al de la competencia y que tiene los mismos proveedores que los competidores, o sea, que se maneja en el mismo mercado, o sea, en las mismas áreas geográficas, pero lograste un método de negocio, o sea, lograste implementar métodos en tu compañía, o sea, lograste desarrollar e implementar la propuesta de valor de una manera más productiva, que te sale más barato y sos capaz, o sea, tenés una ventaja competitiva que te diferencia de la competencia, o sea, vendés tal vez igual que la competencia o vendés más abajo, precio más abajo de la competencia, y sin embargo tus márgenes de rentabilidad son iguales o superiores. Por ejemplo, Costco es una empresa que ha logrado eso, o sea, Costco compite con Walmart, por ejemplo, tiene márgenes de rentabilidad operativa menores a los de Walmart, y sin embargo el rendimiento sobre el capital invertido es mayor. ¿Por qué? Por su gran productividad, porque es mucho más productiva, porque elimina un montón de costos innecesarios, un montón de ineficiencias dentro de su modelo de negocio. Entonces eso le permite que si Walmart, el margen de rentabilidad bruta de un producto que vende Walmart es en promedio el 11%, me parece que era, el de Costco es del 7%, o sea, más barato todavía, o sea, mucho más económico, y sin embargo, cuando uno mira los rendimientos sobre los capitales invertidos, Costco tiene más capital invertido. Entonces uno dice, ¿por qué? ¿Cómo puede ser? Porque la genialidad, la innovación que logró la gerencia de Costco no está tanto en la parte del numerador, sino en el denominador, en el capital invertido, en la eficiencia, en la productividad del capital invertido. Así que si uno encuentra ese tipo de empresas, por ejemplo Costco, pero por ejemplo dentro de las aerolíneas, dentro de la industria de las aerolíneas de la que recién hablaba, está Southwest, que LV corta es el código, que también ha logrado algo similar. O sea, a pesar de lo competitiva que es la industria, esa empresa es mucho más productiva que las otras. Bueno, pasando a recursos únicos, bueno, similar al tema de empresas de industrias de commodities. O sea, si la empresa justamente tiene alguna ventaja de un acceso a un material mejor que la competencia, o sea, si logra tener acceso exclusivo a algún tipo de mineral, si la planta de producción está muy cerca de los yacimientos, o sea, ese tipo de ventaja competitiva que permitiría de vuelta bajar los costos y mejorar la eficiencia de las inversiones de capital. Pero acá estamos hablando de industrias muy puntuales, o sea, obviamente que aplica principalmente a las industrias de materiales y no mucho más, o sea, porque es acceso a un material específico que te permite tener una ventaja en costo con respecto a tus competidores. Economías de escala, bueno, o sea, lo mismo, o sea, a medida que vas creciendo en volumen, van bajando los costos por unidad de producto o de servicio que vendes. Entonces, Amazon, por ejemplo, es un gran ejemplo de una empresa que ha logrado economías de escala. Esta sí es una de las principales, o no sé si una de las principales ventajas competitivas, pero sí una de las que más se suelen ver en el mercado. Costco, de vuelta, es una empresa que ha logrado justamente eso, ha logrado grandes economías de escala. Bueno, hay muchísimos ejemplos. Y la última son procesos o productos escalables, o sea, la habilidad de agregar clientes y agregar capacidad productiva a costos marginales, que no cuentan, o sea, negligible sería como costos marginales que son muy bajos. Obviamente Microsoft acá es otro gran ejemplo, o sea, si se agrega, o sea, ¿cuál es el costo que tiene Microsoft por agregar un nuevo usuario a Office 365? O sea, prácticamente nulo. O
O sea, los costos marginales, o sea, el costo marginal, el costo de agregar a un cliente nuevo es casi nulo. O sea, Microsoft tiene esa característica y así como Microsoft, pensamos en todas las empresas de software, o sea, pensamos eso. O sea, cuando una empresa tiene productos y servicios escalables, tiene eso, tiene un momento donde tiene que invertir mucho en investigación y desarrollo, pero llega un momento cuando ya el producto está implementado que agregar un cliente nuevo, pasa lo mismo con Meta, con las redes sociales. O sea, ¿cuánto le cuesta a Meta agregar un cliente nuevo? O sea, un poquito de base de datos, nada más. O sea, no, entonces, todas las empresas, las empresas de software, las empresas que son muy livianas en capital, suelen tener este tipo de características. O sea, si estamos hablando de una petrolera, agregar capacidad extra, o sea, agregar una mayor producción de barriles, obviamente que no tiene costos marginales muy bajos, o sea, tiene costos marginales muchas veces proporcionales, o tal vez la empresa ha logrado economías de escala, pero sus productos o sus procesos no son tan escalables. O sea, tenemos que ir, siempre que buscamos una empresa, buscamos una industria, ver qué tan escalables son sus productos y servicios y qué tantas economías de escala se pueden lograr, porque por lo general, las empresas que están en sectores y en industrias growth, o sea, de crecimiento, pertenecen a industrias que son muy livianas en capital, o sea, que tienen bastantes economías de escala y que tienen productos que son escalables. Por eso muchas veces cuando se habla de las empresas growth, uno ya directamente piensa en empresas de software, a pesar de que Tesla, por ejemplo, es una empresa growth, pero sin embargo fabrica autos, o sea, por lo menos esa es su principal actividad por ahora. Y por último, la última economía de escala, que son los rendimientos crecientes a escala. Esto es lo que se conoce como el efecto red, o sea, el efecto que tiene Meta, el efecto que tiene Mercado Libre, el efecto que tiene la ventaja competitiva que ostenta Amazon, pero básicamente Mercado Libre, porque Amazon tiene el problema de que su industria ya no está creciendo mucho, ya está muy madura, pero Mercado Libre, por ejemplo, goza de esta ventaja competitiva, que quiere decir que el servicio que ofrece la compañía vale más a medida que más cantidad de gente la está usando. Entonces los rendimientos y al mismo tiempo se combina también con esta otra ventaja competitiva, porque uno piensa cuánto le cuesta a Mercado Libre agregar un cliente extra. Bueno, no mucho. Y sin embargo, cuanta más gente utilice la plataforma, más gente va a querer comprar, más gente va a querer vender, entonces el valor de la compañía aumenta, porque el valor del servicio que ofrece la compañía aumenta. Entonces esta es una gran ventaja competitiva que es muy fácilmente identificable, porque es la que más se destaca en las empresas de red, en aquellas empresas que establecen algún tipo de vínculo entre compradores y vendedores, y las empresas suelen tomar una comisión en el medio por ofrecer ese servicio y por actuar de intermediario. Entonces, teniendo esta teoría en cuenta, vamos a analizar, ya voy como 40 minutos, así que voy a tratar de ir pasando lo más posible, pero antes que nada tengo que decir que esto no lo hice yo, esto lo saqué de este usuario de Twitter, que el usuario es @ecommerce_shares, commerce con doble M, Wasteland Capital, gran usuario de Twitter, que se toma el trabajo de que cuando sale la temporada de balance va anotando, va haciendo comentarios sobre el balance para explicar a ver qué es lo que estuvo bien, qué es lo que estuvo mal. Obviamente que tiene su sesgo, o sea, su ideología un poco se comunica a través de los comentarios que va haciendo, pero no importa, vamos a omitir, pero vamos a ver bien cuáles son los comentarios que ha hecho o lo que ha remarcado. Esto es Tesla, por ejemplo. Esto es Tesla con los datos del primer trimestre. Ya sabemos que el mercado recibió bastante mal, o sea, si me fijo acá en la cotización de Tesla, vemos que el mercado recibió mal el balance, a pesar de que ya se recuperó bastante, pero vemos que el mercado venía en 180, bajó, esta semana llegó a 152 más o menos, y ahora está en 164. No sé si se acuerdan, cuando yo hice la evaluación de Tesla hace unas cuantas semanas atrás, prometo hacer todo lo posible para el próximo viernes tener una actualización de la evaluación de Tesla, pero si se acuerdan de la última evaluación que hice de Tesla, más o menos me daba que 160 era un precio donde, haciendo la simulación de Monte Carlo, uno decía, tienen que pasar cosas muy muy malas para que se justifique que Tesla valga $160 por acción. Así que estamos más o menos en esa zona. Obviamente me falta mucho de actualización, o sea, tengo que actualizar, pero estamos ahí más o menos en esa zona donde uno dice, che, ¿qué probabilidad hay que yo compre Tesla a esta evaluación, a estos precios de las acciones, y que termine perdiendo dinero? Me parece que
si uno lo piensa un poco, la probabilidad es bastante baja, así que puede ser Tesla una buena oportunidad. ¿Qué es lo que marca acá Wasteland? Marca, por un lado, como algo positivo de que, acuérdense que venimos de un año bastante complicado, donde la gente, todo este tipo de consumos discrecionales, trató de abstenerse un poco, o sea, bajó la idea de ir por consumo discrecional, pero sin embargo lo que marca acá Wasteland es que por un lado marca lo de las ventas de los autos, crecieron 18%, pero por el otro que tenemos los ingresos por los productos de generación y de almacenamiento de energía y los servicios, que acá hay algo muy importante de Tesla que tal vez está siendo por ahora no tenido muy en cuenta, que vienen creciendo bien, está bien, vienen creciendo bien desde nada, porque 1.500 millones de dólares, 1.800 millones de dólares contra casi 20.000 millones, por ahora es nada, pero por ahora vienen creciendo y están siendo ignorados. Así que lo que marca acá es, miren, che, que a pesar de haber sido un año bastante malo, ven que él comenta total revenue, o sea, los ingresos totales crecieron un 24% y dice, este tipo de crecimiento en esta economía, y pone como un pulgar arriba, como vemos acá, porque la verdad que sí, creció 24% los ingresos de la compañía en un año que todos reconocemos como algo bastante malo. Después, no sé por qué no lo marcó, pero el principal factor de la baja de Tesla fue este. O sea, lo que vemos es que, a ver, por un lado, si vamos al margen bruto, lo que acá critica Wasteland es que que Tesla innecesariamente, o no sé si innecesariamente, pero por pedido de nadie, a Elon Musk o a la gerencia, digamos, a la junta directiva de Tesla, se le ocurrió bajar los precios de los autos y eso por supuesto hace que baje el margen de rentabilidad. Tal vez se está anticipando a la competencia que sigue aumentando por parte de las automotrices tradicionales o incluso de las automotrices chinas. Entonces lo que muestra acá es que hace un año el margen de rentabilidad bruta era de casi el 30 y ahora es de casi el 20, o sea, bajó 9,77%. Entonces dicen, bajó el margen de rentabilidad bruta un 10%, pero aún así vemos que cuando vemos los gastos operativos se mantuvo, o sea, bajaron incluso un poquito en relación al año pasado, o sea, está muy bien, o sea, vos ves una empresa que crece 24% sus ingresos, que incluso baja los precios, baja el margen de rentabilidad y logró mantener sus costos bastante bien, bastante bien. Pero lo que pasó fue que el margen operativo, vemos que hace un año el margen operativo era de casi el 20%, o sea, el margen operativo mucho más parecido a una tecnológica, y ahora el margen operativo es del 11, de 11,4, o sea, acá hace un año el margen operativo de Tesla era el de una tecnológica. Ahora, si seguimos por esta tendencia, el margen operativo de Tesla es el de una automotriz. Entonces ahí cambia la narrativa, cambia a ver qué es lo que piensan los usuarios de la compañía. Entonces el mercado me parece que más que nada está castigando eso. Así que vamos a ver, o sea, yo voy a actualizar la evaluación. Me parece que Tesla es una de las empresas que ha quedado más subvaluadas de todas, porque esto obviamente no era, o sea, no es algo que el mercado le pedía a la compañía, o sea, que compita más por precio. Pero bueno, la gerencia lo hizo, va a seguir por ese lado, así que vamos a ver clave cómo aumenta el margen de rentabilidad. O sea, el margen de rentabilidad de Tesla tiene que aumentar, no sé si irse al 20% de nuevo, pero sí por lo menos al 15-16% para estar un poco arriba, porque el margen de la industria está más o menos ahí, está en 11-12%. Si miramos Ford, General Motors, si miramos Toyota, o sea, los márgenes de rentabilidad de la compañía, de la industria, están más o menos acá. Entonces Tesla tiene que ver qué hace con eso, o sea, porque si Elon Musk quiere que Tesla siga siendo considerada una empresa tecnológica y que el mercado la evalúe como tecnológica, va a tener que mejorar eso. Vamos a ver, yo creo que es una empresa que está dando una gran oportunidad, porque no nos olvidemos de todo este tema de servicios, o sea, acá está todo el tema de la conducción autónoma, o sea, hay fuentes de ganancias para Tesla más allá de los autos, o sea, si Tesla es solamente una empresa de auto, esto es algo esperable, pero cuando uno empieza a sumar todo lo que podría llegar a ofrecer la compañía, no solo por el tema de almacenamiento de energía, generación de energía, sino además los servicios que puede brindar, sobre todo el tema de conducción automática, creo que el mercado está siendo bastante injusto con Tesla y acá Tesla está dando una oportunidad interesante. Pasamos ahora a
Meta, yo no sé por qué en el membrete propio de la compañía, que se descarga de la web de la compañía, sigue siendo Facebook, porque después dice Meta, pero bueno, se ve que es algo que quedó viejo. Vamos a ver, porque el mercado también tomó bastante bien el balance de Meta, a pesar de que no vino, no, o sea, no vino como para descorchar champaña, pero al mercado, como vemos, le gustó bastante. O sea, vemos que si miro acá la cotización de la compañía, esto fue el trimestre anterior, siguió subiendo y este es ahora. O sea, miren el 2023 que está teniendo la compañía bastante bien. Parece que el mercado le está creyendo a Mark Zuckerberg. Vamos a ver qué es lo que dice la compañía. Vemos acá que esto es propio del balance de la compañía, porque si me fijo acá en lo que puso Wasteland, no habla puntualmente de esto, habla de lo que dice el gerente financiero, porque es lo que más importa en el caso de Meta, que está dentro de una reestructuración. Pero lo que vemos es, bueno, el primer trimestre de 2023 con respecto a 2022 vemos muy poquito, o sea, tengamos en cuenta el 7% de inflación punta a punta que tuvo el 2022, o sea, vemos que los ingresos crecieron un 3% y los costos crecieron un 10%, entonces uno dice, ¿por qué tan buena reacción de la compañía? Sí, al final lo que yo estoy viendo es que más o menos, digo, sí, está bien, no perdió plata en términos nominales, pero la verdad que miro el ingreso operativo, el ingreso de las operaciones y bajó un 15%, pero claro, después empiezo a mirar acá y digo, mira, hubo 3.000 millones de personas que en promedio en marzo de 2023 se conectaron a alguna de las aplicaciones de la familia de aplicaciones de Meta. O sea, vieron que dice, ay, ya nadie usa Facebook, ya nadie utiliza las aplicaciones de Meta. Bueno, 3.000 millones de personas alrededor del mundo utilizaron todos los días al menos una de las aplicaciones de esta empresa, ya sea Facebook, ya sea Instagram, ya sea WhatsApp, ya sea el Facebook Messenger, cualquiera. O sea, 3.000 millones de personas lo utilizaron diariamente. 3.810 millones de personas lo utilizaron al menos una vez por mes y vemos que sigue creciendo. O sea, creció 5% en relación al año pasado. Así que es una empresa que, a pesar de que también está llegando a un punto de saturación, sigue creciendo. Y después viene la parte del desglose, pero viene la parte del CFO, que es lo que más importa tal vez en este momento, porque la empresa está en medio de una reestructuración anunciada por Zuckerberg ya al principio de este año. Entonces, lo que marca acá Wasteland es que el CFO, esta página es la misma que esta, nada más que acá están las anotaciones. Dice que el CFO comenta que esperamos que en el segundo trimestre de 2023 los ingresos totales de la compañía sean entre 29.500 y 32.000 millones de dólares. Entonces acá lo que marca Wasteland es que es un crecimiento del 13%. Entonces es como que si el mercado está creyendo eso, podemos empezar a entender un poco justamente que cuando yo miro, digo, che, ¿por qué si esto salió bastante mediocre? Digo, no parecería ser una empresa que está en crecimiento. ¿Por qué la respuesta fue esta? Bueno, justamente porque esto es el pasado. Entonces lo que importa es el futuro. O sea, esta reacción al precio no depende del pasado, depende del futuro, porque las acciones siempre se mueven mirando al futuro. Entonces, si yo te voy a encontrar la explicación a esto, a este salto tan grande que dio la cotización de la compañía, no puedo buscarlo acá, porque esto ya pasó. Tengo que buscarlo de última acá, a ver qué es lo que está diciendo la compañía con respecto al futuro y qué tanto el mercado le cree o no. Ya sé si el mercado le cree o no, porque la reacción del precio me demuestra que el mercado está creyendo. Entonces, algo muy importante es esto. Dice, nosotros estamos anticipando que para todo el año 2023 los gastos totales van a estar en el rango de los 86.000 a los 90.000 millones de dólares. Entonces, lo que comenta Wasteland es que en el Q3, o sea, en el fatídico Q3, que la empresa se desploma un 20 y pico % después de haberse desplomado otro tanto unos meses antes, ellos decían, o sea, en el Q3, o sea, el tercer trimestre del año pasado, decían que los gastos para 2023 iban a ser entre 96 y 101, o sea, 101.000 millones de dólares. Y ahora lo bajaron, de un plumazo le bajaron 10.000 millones. O sea que realmente están demostrando que la empresa está bajando sus costos. O sea, entonces el mercado le está creyendo a la compañía de que va efectivamente a bajar sus costos, a pesar de que si uno mira
si me fijo un poco en el desglose y miro Reality Labs, que es la parte del metaverso, lo que voy a ver, si es que lo encuentro, lo que pasa es que no me quiero detener demasiado, bueno, si lo miro, porque no creo que, no sé si acá está, me parece que no, la parte de Reality Labs, a ver si está acá, sí, podría ser que esté. A ver, creo que estaba acá abajo. Acá está. La parte cuando hace el desglose del revenue, de los ingresos, vemos acá, vamos a sacar un poco de zoom, vemos a los ingresos 28 mil millones de dólares. Vemos acá, obviamente la familia de aplicaciones hace prácticamente todo. Reality Labs ganó, obtuvo ingresos por 339 millones, fíjense, en relación al año pasado, obtuvo menos ingresos todavía. El año pasado, en estos 3 meses, perdió 3.000 millones y ahora perdió casi 4.000. O sea que no es que Reality Labs, que sería la parte del metaverso, hayan disminuido mucho el gasto que están haciendo, no, o sea, sigue perdiendo plata, sigue perdiendo bastante plata, pero parece que los ajustes los están haciendo, siguen despidiendo gente, o sea, están tratando de optimizar mucho más los costos y parece que el mercado lo cree. Por esa razón es que obtuvo esta reacción. Así que pasemos ahora al mejor balance de todos, que fue el de Microsoft, que salió muy bien. Vamos a ver cómo estaba la acción. Fíjense la diferencia de Microsoft con el resto. O sea, si uno tiene que decir cuál es la empresa que está mejor parada en este momento, es Microsoft sin duda. Y incluso ha sido una de las que más se ha recuperado con respecto al año pasado. O sea, Apple también, pero Microsoft está muy sólida. Entonces, cuando miramos un poco el reporte de Microsoft, vemos cosas muy interesantes también. O sea, vemos Microsoft también, a diferencia de otras empresas, Google también lo hace, ponen en moneda constante. O sea, hacen como un ajuste por inflación. O sea, ponen el porcentaje de cambio en moneda constante. Entonces, lo que vemos acá es que los ingresos de la compañía crecieron 10% en moneda constante. Y acá hay algo muy interesante. El ingreso operativo 15, o sea, mejoraron los márgenes de rentabilidad operativa. O sea, muy interesante que la empresa haya sido capaz de volverse más eficiente. O sea, el ingreso creció 10%, pero el ingreso operativo creció 15%. O sea, quiere decir que se volvió más productiva, o sea, que generó, o sea, a pesar de que ser un monstruo tan gigante como Microsoft, Satya Nadella con todo su equipo logran que la empresa siga siendo más eficiente. Entonces, cuando vemos acá, voy a tener que acelerar porque ya el informe se está quedando bastante largo, vemos algo muy interesante. Vemos, por ejemplo, el Office 365, 18% de crecimiento en moneda constante interanual, o sea, 18% interanual, y lo que marca Wasteland acá es que venía de un 11%, o sea, venía creciendo al 11% interanual en el balance anterior y ahora crece al 18%, o sea que acelera incluso, lo cual ya viene siendo algo muy interesante porque Office 365 es uno de los principales productos de la compañía, así que es un mercado muy grande, o sea que uno podría pensar que está bastante más maduro que, por ejemplo, los servicios de Azure, de la nube, y aún así sigue creciendo muchísimo y sigue generando una cantidad enorme de ingresos, lo que es Office 365, y acá volvemos a tener una de estas ventajas competitivas, ¿no? Esta ventaja del cliente que está bloqueado, porque a pesar de que Google tiene la competencia para el Office, nada puede competir al Office 365, o sea, cuando la gente empieza a usar Office 365, ya está, se queda ahí, y aparte la cuota, por lo menos la cuota para personas es bastante baja. Tal vez para Argentina es alta, pero para países como Europa, Estados Unidos es baja. Entonces ahí Microsoft tiene una fuente de generación de ingresos impresionante. O sea, tiene un servicio que permite bloquear a los clientes y ofrecerles un servicio de muy alta calidad, muy difícil de reemplazar. Porque recordemos que también estaba esta otra, productos innovadores, productos muy difíciles de copiar, productos o patentes muy difíciles de copiar. Si algo ha caracterizado al Office es que ha sido muy difícil de copiar, y miren que lo ha intentado Oracle, lo han intentado la Fundación Libre, no lo han podido conseguir. Están ahí las alternativas gratuitas, muy poca gente las utiliza. Microsoft es indiscutido ganador en esto, y volvemos también al tema de esta ventaja competitiva de
integrarme muchísimo con los productos y servicios de las otras compañías. O sea, que algo que también lo logro acá, bloqueando al cliente, lo bloqueo conmigo, es esto. O sea, acá con el Office 365, Microsoft también se integra mucho con los procesos de las compañías, o sea, las compañías que llevan sus planillas en Excel, todos sus procesos, sus presupuestos, o sea, sus planes de actividades, todo que lo llevan en herramientas de Office. Acá Microsoft tiene una herramienta espectacular para mantener a sus clientes fidelizados y para hacer ventas cruzadas. O sea, la verdad que cuando uno mira el modelo de negocio de Microsoft es súper sólido, es muy sólido. Siempre, como pasó por ejemplo con ChatGPT, con Google, siempre puede haber alguna amenaza que en algún momento va a aparecer, pero si uno piensa hoy en los modelos de negocio de las diferentes empresas, por lo menos de las que solemos hablar, Microsoft creo que es la que tiene el modelo de negocio más sólido, con más ventajas competitivas en este momento. En otro momento lo fue Amazon. Ahora los problemas de Amazon vienen más que nada por su industria, pero aún así sigue siendo una empresa con fuertes ventajas competitivas. Pero Microsoft es otra cosa. O sea, Microsoft combina todo, combina un muy buen modelo de negocio en industrias que siguen teniendo un crecimiento orgánico muy bueno. Fíjense los servicios de la nube, los servicios de Azure, de Microsoft. Fíjense, creciendo al 31%. O sea, los servicios de Azure y otros servicios de la nube creciendo al 31%. Y en lo único que ha caído Microsoft fue en ventas de equipos. Cuando veo el OEM, que sería Original Equipment Manufactured, que sería los equipos manufacturados por la compañía, han caído y han caído acá también. Y lo que dice Wasteland es que no hay muchas razones en este momento para comprar nuevo hardware y que por esas razones que están bajando. Bueno, sigue siendo igual un segmento de negocio de la compañía bastante menor con respecto a los otros, pero los principales, que son Office 365 y la nube, los dos siguen creciendo mucho. Y volvemos a que estamos hablando de un año 2022 bastante malo y de un 2023 que arranca mejor, pero todavía con muchas dudas. Así que notable, la verdad que muy notable lo que ha logrado Microsoft. Después acá pone otro tipo de información con respecto a los revenues, cómo han crecido los revenues, cómo se han mantenido también los costos. Volvemos otra vez a algo parecido con Tesla. Cuando hablamos de Microsoft vemos también con respecto a 2023 contra 2022, vemos que un año después los costos de las compañías, a pesar de que la compañía ha crecido, se sigue expandiendo, sigue invirtiendo mucho en investigación y desarrollo, aún así la compañía sigue manteniendo los costos bajos. Esto es aumento de productividad y seguramente también aumento de rendimiento sobre el capital invertido. Así que Microsoft, la verdad que por ahora viene siendo la mejor empresa, no solo de este trimestre, sino la que está mejor ubicada en este momento en cuanto a modelo de negocios, a decisiones corporativas. La verdad que cuando uno piensa justamente en el gerente como parte central de la toma de decisiones, la verdad que tanto Elon Musk como Tim Cook como Satya Nadella son tipos que merece la pena estudiar, porque son tipos que han sabido darle la vuelta a compañías. Recordemos que Elon Musk no fundó Tesla, que él la adquirió a sus fundadores originales. Tim Cook tomó el relevo cuando murió Steve Jobs. Y bueno, Satya Nadella, después de una década perdida para Microsoft, toma el comando en 2012-2013 y transforma a esta compañía, que era un zombie, que existía solamente porque proveía el sistema operativo más utilizado del mundo, y la transforma en lo que es hoy. Así que muy muy notable. Vamos ahora entonces a Google. Ya llevo casi una hora, así que vamos a ver Google, porque así como de Microsoft hablamos muy bien, Google creo que, a pesar de que no viene bastante floja, ChatGPT claramente le está afectando mucho más de lo que ellos quieren reconocer, porque de hecho el CEO de Alphabet, que sería Google, dijo we are pleased, o sea que estamos muy complacidos con nuestra performance de negocio durante el primer trimestre. Y bueno, acá Wasteland justamente le pone: ¿en serio? ¿De verdad? ¿De verdad estás bastante complacido por la performance de tu negocio? Claro, cuando uno mira acá, ve los revenues, o sea, los ingresos, o sea, del trimestre con relación al año anterior, vemos que han crecido también en términos reales un 6%. O sea, vemos que crecieron 3%, o sea, está creciendo muy poco. O sea, la compañía en términos reales viene creciendo bastante poco. Ven que acá justamente lo marca. Y
a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con Microsoft. O sea, y acá tengamos en cuenta eso de que Microsoft está con todo el tema de ChatGPT, con su buscador Bing, tratando de ver si le puede sacar cuota de mercado a Google, con lo cual ahí Google no puede omitir que tiene una amenaza directa con respecto a Microsoft, ChatGPT y Bing. Y aún así, o sea, vemos que Microsoft mejoró sus márgenes operativos de rentabilidad, y acá vemos que, se me fue mucho el zoom, acá, vamos a verlo acá, acá vemos que bajó, o sea, fíjense que la empresa venía de crecer 26% en términos reales, o sea, change in constant currency, year over year. Veníamos, en 2022 venía creciendo al 26%, el año pasado, o sea, los últimos 12 meses creció al 6% en términos reales, o sea, creció en términos reales, pero bastante poquito, y vemos que el margen operativo, que era del 30% hace un año, ahora es del 25%, o sea, bajó el margen operativo. Por eso acá Wasteland como que le hace un comentario como diciendo que era un problema de la gerencia. Decía, this is really bad. O sea, esto es bastante malo para la gerencia. ¿Cómo es que ellos no lo pudieron prever de antemano? ¿Cómo no pudieron prever que estaban cayendo los márgenes operativos? Entonces acá lo ve como algo bastante malo. O sea, tenés a Microsoft que está siendo cada vez más productiva, y vos que tenés el monopolio de búsquedas en internet del mundo, porque por ahora lo sigue teniendo, tenés un crecimiento en ventas muy flojo. O sea, a pesar de que creciste en términos reales, creciste bastante poco, a diferencia de Microsoft que creció mucho, y tus márgenes operativos de rentabilidad cayeron, o sea que bajó tu productividad. Entonces, por último, pone acá que las ganancias por acción pasaron de 1,23 a 1,17, y dice que se contrajo las ganancias por acción en una empresa que tiene un monopolio de búsqueda. Entonces pone como una carita un poco enojada, porque diciendo, ¿cómo te pueden caer las ganancias en una empresa que ostenta un monopolio de facto, o sea, un monopolio orgánicamente creado por el mercado? Entonces acá le ve ciertos factores de duda con respecto a Google. Yo, en mi opinión personal, veo esto como algo preocupante, pero de la misma manera sé que Google tiene la capacidad de salir de esto. O sea, Google es la dueña de DeepMind. Por si no saben quién es DeepMind, es la empresa que creó AlphaZero, por ejemplo, la empresa, el producto de inteligencia artificial que venció a los mayores software de ajedrez. O sea, tiene productos de inteligencia artificial que además ayudan a la investigación científica, a la investigación médica. O sea, Google claramente tiene desarrollado muy buenos productos basados en inteligencia artificial, así que tiene el capital humano, tiene el capital físico y tiene los recursos financieros para ponerse al día con respecto a los desarrollos de vanguardia de inteligencia artificial. Así que me parece que, al igual que pasa con Tesla, Google, si uno empieza a mejorar un poco estos números, si uno empieza a hacer proyecciones de una evaluación donde mejoran un poco sus números, incluso manteniendo este margen de rentabilidad, pero mejorando un poco las ventas y viendo un poco cómo la empresa puede crecer más orgánicamente, creo que puede ser una empresa que esté dando una buena oportunidad. Voy a ver si puedo hacer durante este mes, durante mayo, la evaluación para poder presentarle un informe, porque creo que tanto Tesla como Google están dando oportunidades interesantes. Después, bueno, a ver si hay algo más que queda para hablar. Obviamente quedan cosas para hablar de Google, pero básicamente podemos ver acá que cuando vemos las búsquedas, vemos 2022 contra 2023, vemos un crecimiento como pone acá, como comenta acá Wasteland, 1,8, dice que es como Verizon, o sea que es una empresa que ya sabemos que es una empresa que ha quedado muy obsoleta, pero esto llama la atención, por supuesto, porque uno no está acostumbrado a ver a Google en este tipo de circunstancias, en este tipo de reportes. Ve que el crecimiento interanual ha sido bastante bajo, y las publicidades de YouTube, o sea, YouTube, que es uno de sus principales servicios, uno de sus principales generadores de ingresos, que generaba más ingresos que Netflix, vemos que de repente sus ingresos interanuales se han ligeramente contraído, o sea, 2,5 abajo en relación al mismo trimestre del año anterior. O sea, en igual trimestre del año anterior tenía más ingresos. Entonces ahí es como que hay un poco de alertas ahí, un poco de alertas amarillas ahí, como para ver qué está pasando con esta compañía. Así que
Si eventualmente consideramos que Google tiene la capacidad, y yo creo que la tiene, para revertir esta situación, acá puede haber una oportunidad interesante de compra. Y bueno, ya me repasé la hora, quería mostrar un poco todo el tema de Amazon, o sea, no lo voy a poder pasar, o sea, lo voy a tener que hacer muy breve. Amazon, a ver, era una empresa que hasta hace muy poco hasta hace un par de años atrás, incluso 2020, tenía ventajas competitivas muy sólidas, pero estábamos viendo, por ejemplo, que las ventas online crecieron cero. Si me fijo en online stores, o sea, de la tienda online, 0% de crecimiento, o sea, 51.000 millones de dólares primer trimestre de 2023, 51.100 millones de dólares primer trimestre de 2022. Después el resto bastante chico, pero lo que más preocupa, o sea, entonces, acá uno puede decir, ok, sí es verdad que las tiendas de Amazon están creciendo muy poco, es normal, la industria ya está muy madura, sobre todo en Estados Unidos, en Europa y Japón. Es una industria muy madura que tiene muy poco margen de crecimiento orgánico porque ya no se puede expandir mucho más, pero por lo menos acá Amazon tiene una ventaja competitiva muy grande, que es justamente esta que mencionábamos de los rendimientos crecientes a escala. O sea, acá Amazon puede empezar a tratar de cruzar servicios para tratar de ofrecer otro servicio o mejorar la propuesta de valor de su marketplace, pero lo que importaba acá era, aunque sea mantener este modelo de negocio, o sea, esta propuesta de valor, agregándole también la parte de Amazon Web Services. Entonces, lo que muestra, lo que marca Wasteland como una alerta importante es lo poco que está creciendo Amazon Web Services. Vemos acá Amazon Web Services, vemos 21.300 millones de dólares, ha crecido 16% en relación al año anterior. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que lo de Microsoft creció al 31, o sea, creció más. Google también creció más, porque aparecen por acá, a ver si los encuentro. Google Cloud, acá está, Google Cloud creció al 32%, no, perdón, creció al 28%, venía de crecer un 32%, o sea, creció bastante, pero fíjense los números de Google en relación a los de Amazon. 7.454 millones de dólares de ingresos por Google Cloud, fíjense, 21.000, o sea, es mucho más grande. O sea, Google en cuestiones de la nube es un participante menor, o sea, por ahora es un participante bastante menor. Por eso Microsoft, como les decía, tiene un modelo de negocio que está muy sólido en relación al contexto actual, porque le está compitiendo seriamente y muy fuertemente a Amazon, y aparte el valor agregado que ofrece Microsoft con Azure, con inteligencia artificial, es más grande que el que ofrece Amazon. Entonces Amazon ahí tiene que empezar a mejorar el Amazon Web Service, y de la misma manera que Microsoft le compite a Amazon en servicio de la nube, le está empezando o le quiere competir a Google en servicio de búsquedas. Así que ahí es muy interesante. Ahora bien, ¿es posible que Microsoft esté barata? Sí, por supuesto que sí, pero es mucho más probable buscar una perlita y encontrar una perlita donde nadie está buscando. ¿Y dónde es que nadie está buscando, o donde hay muy poca gente buscando valor? Tanto en Google como en Tesla. Entonces es más probable encontrar ahí un poco de valor y no tanto en Microsoft, que es una empresa que, como vemos, es súper sólida. Entonces es como que la actitud de los inversores, la actitud del mercado, la narrativa del mercado con respecto a Microsoft en este momento es mucho más optimista, mucho más complaciente que la que el mercado está teniendo con respecto a Tesla, con respecto a Google y con respecto a Amazon, por supuesto, aunque con Amazon podemos decir que hay bastante justificación. O sea, yo con Amazon dije que le iba a evaluar, capaz que lo postergue un poco porque veo que tiene razones el mercado para castigar tanto a Amazon, porque tenemos a su principal negocio, el marketplace, el que genera el 50% de los ingresos, que no está creciendo, y la parte de servicios de la nube sigue creciendo, pero a un ritmo mucho menor, y está Microsoft ahí con un servicio ultra competitivo y de muy buena calidad, de muy buen valor agregado, que podría estar compitiéndole, y estamos hablando de que podría incluso sacarle cuota de mercado en una industria que sigue creciendo. Entonces, en una industria que sigue creciendo, lo que uno esperaría es ver que las empresas más o menos crecen a una tasa normal, a una tasa constante, o a una tasa que se va acelerando. Pero con Amazon vemos que se está desacelerando. Entonces, ahí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Sobre todo, aumentó bastante también la compensación en acciones. Entonces, hay como varias luces de alerta en Amazon que
yo diría, la verdad es que si la tengo, no la vendería por ahora, pero estaría mirándola mucho más de cerca porque hay razones para empezar a mirar a ver qué capacidad tiene esta compañía de rehacerse a sí misma y de empezar a generar valor, más valor para sus accionistas, porque aparte estamos hablando de una empresa con márgenes de rentabilidad muy bajos. O sea que es una empresa que se basa mucho en el volumen y al hablar de una empresa que depende mucho más del volumen que del margen de rentabilidad, porque sus márgenes son menores al 5% o más o menos por el 5%, estamos hablando de una empresa que necesita crecer orgánicamente en sus ingresos y que no lo está logrando. Así que si yo tuviera que invertir dinero en este momento, miraría más para lado, o sea, si quiero ir a lo seguro Microsoft, si quiero ir a buscar un poco más de valor hundido o al valor que no está siendo por ahí muy mirado del mercado, miraría más Google, miraría más Tesla. Veremos la semana que viene con Apple, pero si logro terminar la evaluación de Tesla no me va a dar el tiempo para todo. Así que bueno, este ha sido un resumen lo más breve posible de lo que ha sido esta temporada de balance, por lo menos de las empresas que más nos gustan. Así que a ver, como palabras finales, podríamos decir que la economía de Estados Unidos y la de Europa, nadie va a dudar de que están atravesando un momento complicado, pero si comparamos eso con que está bien, no están en el mejor momento, no están creciendo de manera súper acelerada, no está todo con viento de cola favorable, pero si tenemos en cuenta que el mercado lo que está descontando es una recesión, entonces lo que podemos decir es que incluso un crecimiento anémico, un crecimiento muy tibio, va a superar las expectativas. O sea, si de repente pasamos este segundo trimestre y más o menos en julio, mediados de julio, se conocen los datos del PBI y viene que seguimos sin que haya recesión en Estados Unidos, ya es difícil sostener que esto estamos en recesión y que esto va a ir todo para mal, o sea, y que lo peor todavía no pasó. Entonces, estamos como en una oportunidad bastante interesante, porque incluso si viene un crecimiento mediocre, muy ahí anémico, con gusto a poco de Estados Unidos, va a ser mejor que lo que está descontado en este momento en los precios, en las expectativas, que es recesión, porque por ahora el consenso del mercado es cuidado que se viene una recesión. Como dijo Peter Lynch, a Peter Lynch lo entrevistaron esta semana en CNBC, muy buena entrevista, si la buscan en Google la van a encontrar, y él dijo, va a ser la recesión más anunciada de la historia si llega a ser una recesión. Con lo cual, ¿qué te quiere decir? Que muchos ya están los precios y que no debería sorprender si efectivamente viene una recesión. Ahora, si no viene y viene un crecimiento ahí muy pequeño, pero crecimiento al fin, bueno, va a sorprender para bien. Y entonces, esa es la manera en la que se gestan los mercados alcistas. Si pensamos un poco en 2009, el mercado alcista arrancó el 9 de marzo de 2009. La economía de Estados Unidos siguió cayendo a tal punto que siguió habiendo recesión y la economía en el tercer trimestre de 2009, si uno veía el PBI de Estados Unidos en relación al mismo trimestre del año anterior, estaba 3% abajo y aún así las acciones seguían subiendo. Cuarto trimestre de 2009, o sea, para cerrar el 2009, el PBI de Estados Unidos era igual al cuarto trimestre del año pasado, o sea, se había recuperado y ya estaba al mismo nivel que 2008. Y aún así, ¿qué pasó? Todo 2009 el Standard & Poor's subió 24% y el Nasdaq subió más todavía. Entonces las acciones no necesitan confirmación para poder avanzar. O sea, las acciones van avanzando por probabilidades, los inversores van invirtiendo por probabilidades. O sea, vamos viendo cuál es el mayor escenario posible, cuál es el más probable, y vamos invirtiendo en base a que ese escenario se va a hacer realidad. Si es malo, venderemos, si es bueno, compraremos. Entonces, yo creo que en este momento el mercado está todavía muy cauteloso y que hay muy buenas oportunidades porque las acciones están subiendo, descontando un futuro que es mejor al presente, y por ahora la narrativa que uno ve en el contexto, en los medios de comunicación, en los portales de noticias en internet, es mucha cautela y no tanto aprovechemos a comprar porque las valuaciones están bajas. Estas valuaciones la verdad que no se justificarían si la economía ya se empieza a recuperar. O sea, por ahora ese tipo de narrativa no está dando vueltas en el mainstream, digamos, entre la mayoría de los inversores, así que estamos en momentos donde podemos aprovechar bastante. Así que vamos a ver brevemente Argentina. A ver, la verdad que de por sí ya
ya hablé demasiado. Pero si vemos Argentina, vemos semana muy movida en lo cambiario y ahí nomás en lo bursátil, porque volvemos a lo que ya he dicho varias veces, o sea, no cambia la narrativa, o sea, no cambia, o sea, si el dólar está más alto, más bajo, si hay miedo a que este gobierno no llegue, si tienen que adelantar elecciones, si va a haber hiperinflación, si no la va a haber, si va a haber corrida bancaria, si se están sacando los depósitos de los bancos, no cambia el hecho de que uno está invirtiendo en empresas, o sea, uno está invirtiendo en empresas argentinas. Entonces, lo que yo pienso, de vuelta, es, acá no estamos mirando tanto esto, que son las ventajas competitivas, sino que estamos mirando lo que veíamos en el capítulo 29, que es justamente los principales drivers generadores de valores en las compañías. O sea, que es esto, básicamente. Los principales drivers generadores de valor en las compañías: crecimiento de ingresos, rendimiento sobre el capital invertido, costo de capital. Lo que yo estoy mirando en Argentina es principalmente eso, no tanto las ventajas competitivas de las empresas, porque en un país como el nuestro, con una economía tan pequeña y un sector público tan importante en cuanto al rumbo que va a tener la economía, la verdad que las ventajas competitivas propias de las empresas pasan a un segundo plano. Desgraciadamente, en los mercados emergentes suele pasar esto. Pero de la misma manera, cuando prestamos atención a los drivers correctos, podemos hacernos de una muy buena ganancia en periodos relativamente cortos de tiempo, como pueden ser los meses que pueden llegar a venir desde las elecciones PASO hasta finales de año o incluso el año que viene también. A ver, con respecto al dólar, siempre recomiendo, vuelvo a recomendar porque ya lo hemos visto, a Christian Buteler, que este es su Twitter. Él suele poner todas las semanas este gráfico que para mí es muy ilustrativo, que es el stock de pesos contra el contado con liqui. Y acá lo que nos muestra es que 450 está bien. O sea, dólar de 500 como llegó esta semana era una exageración. O sea, yo entiendo el pánico, entiendo que la gente se quiera cubrir y busque la seguridad por encima de la rentabilidad, pero vayamos siguiendo en todo caso este gráfico. 1816 también suele publicar un gráfico similar, pero esto nos permite justamente no volvernos locos, no desesperarnos y actuar con información. 450 pesos es en este momento un dólar que podría ser un dólar de equilibrio, ya 500 era una exageración. Vemos que igual el dólar estaba bastante atrasado, venía atrasado desde el año pasado, así que en algún momento iba a corregir y ven acá qué es lo que ha pasado en los momentos en los que el dólar corrigió. Vemos que fueron episodios que en algunos casos duraron bastante, como el de finales de 2020, pero que generalmente eran picos así y después volvía. Y por lo general el dólar iba un poco atrasado con respecto a el stock de pesos, pero eventualmente lo iba siguiendo y se iba acercando lo más posible. Así que vayamos de última siguiéndolo para no volvernos locos. Si ustedes son de dolarizarse, son de ir haciendo dólar MEP o de comprar o de ir especulando un poco con el tipo de cambio, que yo lo veo como algo totalmente inútil, pero bueno, si quieren hacerlo, están en su propia libertad. Pero bueno, tengan en cuenta esto más que nada para que no los agarren los momentos de desesperación de la gente. Y con respecto a las acciones, volvemos a lo mismo, o sea, ya sea que pase lo que pase con el dólar, si la inflación se acelera, si más o menos se mantiene, si ya estamos en recesión o vamos a una recesión más profunda, si tal candidato se va a presentar, si tal no se va a presentar, si Bullrich le gana la interna a Larreta o si Larreta le gana a Bullrich, no sé. O sea, todo eso es algo que no nos tendría que importar para el hecho de invertir en acciones en Argentina. Invertimos en acciones en Argentina porque descontamos que el escenario más probable es que la oposición gane las elecciones. No importa si es Milei, no importa si es Bullrich, no importa si es Larreta, el mercado lo va a tomar a bien. Y como nosotros sabemos que estos tres son los principales drivers que determinan el valor de las empresas y que si gana la oposición, estos tres de estar en valores muy negativos van a pasar a estar mucho mejor. Entonces por eso compramos acciones argentinas, sobre todo las que tengan una vinculación con tarifas, o sea, empresas energéticas, empresas reguladas, empresas de utilities, empresas de distribución, o sea, todo ese tipo de empresas son las que más deberíamos tener, y bancos también, por supuesto, porque suponemos que venga quien venga va a tener que arreglar el problema de las LELIQs de alguna manera, y que sin bancos la economía no puede funcionar, así que el próximo presidente no puede hacer algo que haga quebrar a todos los bancos, así que
bancos, a pesar de que es un poco más de riesgo también. Y bueno, esa es la narrativa, o sea, después ya cada uno puede elegir sus empresas como hemos visto, pero esa es la narrativa que tenemos para invertir en Argentina y sabemos que la rentabilidad puede ser mucha, puede ser más del 100% en dólares sin ningún problema, pero porque el riesgo que estamos asumiendo es grande. Sabemos que el riesgo es grande, que la volatilidad es grande. Fíjense la volatilidad que tuvimos que vivir acá cuando quebró el Silicon Valley Bank y obviamente todas las empresas de mercados emergentes, todas las acciones de mercado emergente cayeron. Pero bueno, esta es la rentabilidad, esta es la volatilidad que nos aguantamos para obtener una rentabilidad que puede ser anormalmente alta para personas que invierten en bolsa, porque nosotros al estar en Argentina entendemos un poco mejor los fundamentos de las empresas argentinas, sabemos qué es lo que puede llegar a pasar, sabemos que ya pasó esto antes y que puede volver a repetirse, así que sabemos que si estamos dispuestos a afrontar el riesgo, a asumir el riesgo que justamente implica que de repente en 2 semanas vemos al Merval que estaba acá y que te cae 20% en dólares, sabemos que esto es riesgo que podemos correr y estamos dispuestos a correrlo. Entonces podemos aprovechar porque sabemos que no nos importa tanto esto, estamos dispuestos a asumir este riesgo, porque sabemos que si el escenario más probable termina dándose y el próximo presidente es de la oposición, el valor de las empresas argentinas puede llegar a crecer muchísimo, puede llegar a multiplicar por bastante en dólares. Entonces, esa es nuestra narrativa y si estamos dispuestos a pagar ese precio, bueno, posiblemente si se llega a dar este escenario, vamos a obtener una gran rentabilidad. Así que bueno, yo me despido, ya saben que se pueden comunicar enviando un mail a info@grupocari.com.ar o a contacto@grupocari.com.ar.